Bueno, la ley de Gauss fue propuesta por Friedrich Gauss en 1835, pero no fue publicada hasta 1867. Es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que forman la base para la electrodinámica clásica. La ley de Gauss se utiliza para la utilización de la ley de Coulomb, que al mismo tiempo se utiliza para la ley de Gauss. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gabriel Cayón y les voy a hablar sobre los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un camino preestablecido por el cual pasan los electrones. Un ejemplo puede ser un foco en el que pasa una polaridad positiva por un cable, y este interruptor deja que pasen los electrones a través del circuito. Si es que pasan, entonces el foco recibe la carga y prende. Lo que pasa a través del cable se mide en amperes. Y bueno, dentro de un circuito, como podemos ver aquí, pasan va de positivo a negativo. Entonces, como podemos ver aquí, de positivo va así, y aquí se encuentra con una resistencia, la cual va a disminuir la cantidad de corriente que pasa a través de nuestro circuito. Entonces, si aquí están pasando algunos, aquí como podemos ver representados, vamos a decir que se quedan y solamente pasan algunos electrones. La resistencia se mide en ohms y se representa por este símbolo. Las resistencias son un elemento que tiene unas líneas que definen su valor dependiendo del color que tengan las tiras. Bueno, existen dos tipos de circuitos. Se le llama circuito en serie y circuito en paralelo. La forma de calcularlos es diferente. El circuito en serie se define como que los electrones circulan en la misma cantidad y en el mismo sentido. Por lo tanto, corriente es el mismo, pero el que varía es el voltaje. Para hacer nuestros cálculos, en este circuito en particular, tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la suma aritmética de las resistencias. Y bueno, las resistencias es igual a la suma aritmética de las mismas. Ahora, en el caso del circuito en paralelo, bueno, nos dice que circula durante un tiempo en un sentido opuesto y se vuelve a repetir el proceso. Por lo tanto, el voltaje es diferente. El voltaje es el mismo y tiene dos puntos en común. En este caso sería este de aquí arriba y este de aquí abajo. Como podemos ver, aquí va a pasar una intensidad que después se va a desprender en dos. Una que va hacia abajo y una que va en el mismo sentido que la anterior. Esto funciona de la misma forma que funciona, por ejemplo, el agua, en el que si existen dos formas por donde puede salir el agua, o en este caso corriente, se van a dividir, y la forma en la que se dividen depende de las resistencias que tenemos. La ley de Kirchhoff, la primera y la segunda ley, nos dicen que toda la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Es por esto que tenemos, esto sería I1, este sería I3 y I2. Entonces I1 va a ser igual a la suma de I2 y I3, porque es como se separan. Y aquí abajo tenemos que el voltaje, que en este caso sería este, sería I entre R1 más I entre R2. Y siguiendo la primera ley de Kirchhoff, en donde
la suma de los voltajes que hay en un sistema, en un circuito es igual a 0, entonces podemos sacar que la resistencia es igual a 1 sobre R. Seguramente han visto un circuito eléctrico. Todos los aparatos o todo lo que utiliza electricidad funciona con un circuito eléctrico. Como podemos ver aquí, el ejemplo de un foco. Cuando nosotros prendemos este switch, existe un circuito en el que este switch corta el flujo de electrones, entonces por eso vemos que están apagadas las luces. Pero sin embargo, al momento de yo accionar este interruptor, se van a prender las luces porque este switch deja que circulen los electrones hasta nuestros focos, por lo que podemos tener electricidad en nuestras casas. Similarmente, nuestros celulares, las teles, las computadoras, todo tiene que ver con circuitos eléctricos, porque es, como lo dije al principio del video, un camino preestablecido por el cual vamos a pasar nuestra electricidad.